canales digitais, perdón, estoy hablando en gallego, ahora cambio, en la producción de materiales divulgativos en formatos multimedia interactivos, y en los museos científicos coruñeses dirigió el desarrollo de proyectos como eMuseo, mrdarwin.eu, eurekaciencia.org, guías, o sea, una serie de webs que, bueno, supongo que no se hablará ahora de ellas, pero la verdad es que tienen bastante calidad. De hecho, el año pasado mismo fueron finalistas de los premios Eganet, de los que tuve la suerte de ser jurado y voté por ellas. Y bueno, no pudo ser, pero bueno, es lo que pasa cuando hay mucha competencia, porque por suerte tenemos mucha producción en Galicia en estos ámbitos. Podemos decir también de Francisco que aparte de llevar el museo en la web, es licenciado de Química, máster en Medios de Comunicación, y que comenzó su carrera profesional en La Voz de Galicia como redactor de Ciencia y Tecnología. Desde 2005 es profesor de edición de textos divulgativos en el máster de edición periodística de La Voz de Galicia en la Universidad de La Coruña. Ahora nos va a hablar un poquito de las nuevas formas de hacer un museo en Internet. O sea, en vez de llevar el museo a Internet, como vimos antes, pues ahora vamos a ver otras maneras que tenemos de llevar el museo a la red de una manera pues un poquito distinta y en gran medida original, que seguro que enriquecerá a toda la gente que quiera acercarse a los contenidos de los que se quiere dar difusión. Bueno, muchas gracias, Marcus. Gracias a todos por estar aquí. Y a la gente que nos sigue por el streaming, si hay alguien. Bien, vamos a empezar. Empezamos con una pregunta, que es la pregunta, ¿no? ¿Cómo debe ser la web de un museo? Bueno, tranquilos, no pretendo responder a esta pregunta en una ponencia de 1 hora. Supongo que iremos dando a lo largo del foro, intentando dar algunas pinceladas de respuesta a esta pregunta. Hay foros y congresos que se celebran cada año para responder a esta pregunta. Es una cuestión muy compleja, pero partimos de ella, ¿no? Y bueno, yo me pregunto, ¿tiene respuesta a esta pregunta? O sea, ¿hay de verdad un modelo que funciona para llevar el museo a la web? Hay un modelo para todas las realidades diferentes de museos. Alguien tiene una fórmula, no sé si alguien aquí en la sala, luego lo vemos en el coloquio, puede aportar, sintetizar lo que es una idea de cómo debe ser la web de un museo. Bueno, yo no pretendo responder a ello, sino más que nada compartir unas experiencias propias de cómo hemos ido probando nuevas maneras de llevar el museo a la web en mi institución. Bueno, no sé si todo el mundo en la sala conoce esta institución, es los Museos Científicos Coruñeses. ¿Alguien no conoce los Museos Científicos Coruñeses? Por allí, unas cuantas manos, los de fuera, claro. Son 3 museos de ciencia, como decimos, 3 casas para vivir la ciencia, 3 museos interactivos que están en A Coruña, para los de fuera, a menos de 1 hora en coche, una ciudad en la costa, y ahí tenemos una Casa de las Ciencias, un museo, clásico museo interactivo de ciencias. Tenemos Domus, que es un edificio que, bueno, ayer en la visita arquitectónica nos dijeron, tiene algunas similitudes con partes de la Ciudad de la Cultura, un edificio potente también, y dentro hay un museo sobre el ser humano, salud, genética. Y el tercero de nuestros museos es un acuario, que también tiene parte del museo interactivo. ¿Vale? Bueno, podéis ver aquí nuestra web. Yo ahora mismo, para presentarla, y quizás coincidiréis conmigo, me parece que es, después de verla muchos años, ya es una web sobria, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Intentamos que la información esté clara. Es un diseño, una estructura que hicimos en el año 2006-2007, ¿no? Ha pasado mucho tiempo. En aquel momento lo que nos propusimos fue buscar dar un acceso claro y directo a la información práctica. Horarios, precios, cómo llegar, fue nuestro primer objetivo, porque por aquel entonces esa información estaba muy enterrada, quizás entre información institucional, el típico quiénes somos, dónde, ¿entendéis? ¿No? Entonces, ahora es fácil buscar esta información, pero consideramos que es solo un primer
un primer paso, ¿no? Hacer que la información práctica, el qué hay en los museos y cómo venir a verlo, que eso sea navegable, que eso sea buscable, pongo ahí, o sea, que los buscadores, que Google nos traiga bien a los sitios que nos tiene que traer, y también que sea socializable, ¿no? Damos facilidades para compartir nuestros contenidos en Twitter y Facebook, sobre todo. Pero este es solo un primer paso, ¿no? Si yo me pregunto ahora en el 2012 cómo debe ser la web de un museo, digo, así no, ¿no? Yo estoy harto de ver esta web y seguro que todos coincidiremos también por diferentes motivos. A uno no le gustará el diseño, otro espera más, otro eso que digo yo de que la información está muy clarita en donde tiene que estar, no lo va a ver tan intuitivo, ¿no? Necesitamos hacer un rediseño. Entonces estamos ahora mismo en un proceso de rediseño, como me imagino que estaréis muchos en vuestras instituciones, ¿no? Permanentemente tenemos que pensar en rediseñar nuestras webs. Vamos a ver, una cosa está clara, es que solo con información práctica las webs de los museos no son relevantes, ¿no? No atraeríamos visitas, incluso muchas veces si buscarías el museo concretamente en Google ya te saldrían los horarios, ¿no? Que Google hace estas cositas, ya no habría ni clics a la página de los museos, en muchos casos. Y luego también nos encontramos, esto de decir que es irrelevante, una web así, que no aprovecha las posibilidades de la web, también está apoyado en datos, ¿no? Por ejemplo, mirando las analíticas de nuestra página web, nos encontramos con una sorpresa, ¿no? La página más vista no es la de horarios, no es ninguna de estas que en principio es lo que le interesa al público de nuestros museos, que quiere venir, ¿no? Os voy a enseñar cuál es la página más vista, que se lleva 1/3 de las visitas de nuestra página web cada mes. La página más vista viene de buscar en Internet, en Google, concretamente, que es el ADN. ¿Vale? Y no sabemos por qué estamos de número 3. Que es el ADN, justo debajo de la Wikipedia hay una página que no se puede calificar de maravillosa, no, lleva 10, 12 años hecha, en su momento tuvo mérito, pero hoy en día ya no. Está hasta poco clara, bueno, no sé, yo no sabría cómo llegar a esta página desde dentro de la web de los museos, pero un 33% de un montón de miles de visitas cada mes nos vienen a ver aquí, ¿no? Desde luego es un dato que tenemos en cuenta ahora para hacer el rediseño, ¿no? Vamos a tener en cuenta que la gente llega a nuestra web buscando estas cosas, ¿no? Y vamos a ponérselo fácil. A la hora de plantear un rediseño, sin fórmulas mágicas ni nada, yo lo único que quería compartir con vosotros es una serie de referencias, alguna reflexión y, sobre todo, una experiencia de exploración, una serie de experimentos que hemos ido realizando en los últimos años en la línea de esas nuevas formas de hacer museo en Internet. Vamos a ver, las referencias que os voy a dar son, supongo que conocidas por la mayoría, ¿no? Sé que alguna gente ya ha estado varias veces, varios años en esta conferencia, Museums on the Web, una conferencia anual, un congreso internacional que se celebra cada primavera en una ciudad diferente de Estados Unidos, ¿no? Allí van centenares de profesionales de muchos países, de todo tipo de museos, van también empresas que desarrollan webs o aplicaciones para móviles y, bueno, ya sé que ahora en estos tiempos de crisis es difícil desplazarse allí, yo creo que merece mucho la pena, pero aún no pudiendo ir, y si alguien no está registrado en esta página, yo os recomiendo que os registréis porque es un foro muy activo, con un montón de profesionales en montones de discusiones paralelas constantemente, y hay muchos artículos y publicaciones con gran calidad, debatiendo cosas como qué debe ser la web de un museo. Yo en esta red no he participado, Museum Computer Network, también celebran un congreso anual cada año, y es más, están estos días mismos que de nuestro FIEC, están ellos en Seattle haciéndonos la competencia, ¿no?
Aquí os pongo como ejemplo de una sesión de esta otra conferencia anual, un debate que lo podéis encontrar en YouTube y se llama, bueno, el título del debate es What's the point of a museum website? Pues ese debate sobre esa pregunta inicial que os había planteado, desarrollando un poco lo que cuentan en este vídeo y aportando alguna cosa de mi cosecha, ¿no? Vienen aquí las reflexiones, que casi os las dejo aquí escritas, las podéis ir leyendo mientras hablo, pero quizás sería mejor comentarlo en el coloquio más que yo entre en ellas ahora, ¿no? Pues, bueno, son las típicas preguntas sobre cómo planteamos desde el punto de vista del usuario, desde la institución, desde cualquiera de los dos puntos de vista, a lo mejor hay que ir siempre más allá, ¿no? Más allá de lo que pide el usuario, más allá de lo que quieren nuestros jefes o de lo que queremos nosotros para tener un trabajo cómodo. ¿Qué otros contenidos podemos aportar? ¿Qué papel queremos jugar? Y también ser un poco sinceros, ¿no? ¿Queremos ser autoridad y referencia en Internet? Vale, tenemos los medios humanos y las herramientas para poder tener la página actualizada, mantenerla bien, cubrir todo el espectro al que queremos llegar, ¿no? Y eso se traduce en podemos llegar a la gente y podemos mantener la credibilidad que sí tenemos, el respeto que sí tenemos de la gente en nuestros museos físicos, ¿no? Otra serie de disyuntivas que salen en estos debates, que se plantean en estas conferencias, ¿no? Pues los típicos debates, ¿no? Podemos poner materiales online les quita valor. Hay materiales, hay algo, cuando todos entendemos que ya estamos entrando en que sí, hay que liberar, hay que publicar las cosas, facilitar el acceso a Internet, pero hay algunos materiales que sí deberíamos proteger y darlos de acceso exclusivo en nuestras salas. Haciendo una web de un museo vamos a pretender dar las respuestas, ejercer ese papel de autoridad o promover, o más bien promover preguntas, estimular el debate. Y también algo que salió ayer, que comentaba Jasper, ¿no? ¿Qué actitud tenemos con el visitante? Algo que hemos comentado también estos días. Vamos a intentar en la selva que es Internet salir ahí a competir, a buscar, a cazar al visitante, o vamos a hacer ese papel de monjes o como decía él, ¿no? Pues eso, que el museo sea como una iglesia, ¿no? Donde un refugio para la gente, donde le planteamos las cosas de otra manera, de una manera que ni siquiera buscamos que nuestros recursos compitan un montón entre sí, como pasa en muchos medios online, ¿no? Entonces, bueno, quedan ahí esas reflexiones por si queréis que las comentemos en el coloquio. Nosotros en los museos científicos coruñeses tenemos todas estas preguntas en mente, pero también vemos que si resolvemos esos debates antes de ponernos a andar, pues esas preguntas nos paralizan y nos podemos eternizar en discusiones, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos el reto así: ¿cómo vamos a llevar nuestros museos a la web? Y le intentamos dar un enfoque práctico a eso, ¿no? Manteniendo esas preguntas de filosofía en el fondo, pues en realidad el sentido práctico es decir, ¿podemos hacer un producto web, una web que funcione en las mismas claves que nuestros museos, que tenga esa misma esencia, ¿no? Bueno, este es el reto, es complicado, es un desafío, pero es una oportunidad. Es una oportunidad muy buena porque, mirándolo desde un punto de vista optimista, en realidad nuestros museos interactivos de ciencia se parecen mucho a Internet, ¿no? Tienen por lo menos tres claves claras muy similares, ¿no? Las salas de nuestros museos son un lugar para la interacción y el curioseo. Internet es eso, ¿no? Básicamente, cada vez más. En nuestras salas buscamos, a veces lo conseguimos, que sean lugares para nuestras exposiciones, que sean lugares para conectar ideas. Y intentamos tener un discurso multidisciplinar, conectando la ciencia con otras ramas del saber, con la cultura popular, y divergente. Esto en Internet, a poco que pongas unos enlaces, es que es así, no hay posibilidad de que uno empiece a navegar y controlar dónde va a acabar. Nunca sabes lo que vas a descubrir, ¿no? En nuestros museos intentamos modestamente conseguir esa sensación, ¿no?
También, igual que en Internet, en nuestros museos tenemos información en paneles que acompañan a nuestros módulos interactivos, pero la ventaja de Internet es que podemos manejar información a diferentes niveles de profundidad, cosa que en un panel de una exposición es mucho más difícil, bueno, y en diferentes idiomas, claro. Así llegamos a la conclusión de que la web es un medio ideal para el aprendizaje informal de la ciencia. O sea, realmente pensamos, nuestros museos de Internet son medios hermanos, tienen el mismo ADN, ¿no? Pero, en realidad, estamos aprovechando esas posibilidades, en concreto me refiero ahora a los museos de ciencia, estamos aprovechando esas posibilidades que nos da el nuevo medio. Bueno, siempre que surge un nuevo medio, hay una adaptación difícil. Por mucho que tengas experiencia en comunicación y en esa rama, no es fácil. Os voy a poner un vídeo de ejemplo. Ya os aviso, yo, al contrario que Jasper, os voy a poner un vídeo aburrido. Creo que es interesante que lo veáis, pero ya os aviso que es aburrido. Uy, perdón. Ahora. Here's the news. Here's the news. A thaw is on the way, but it's on the way. Again tonight in many parts. Direct from Manchester, we've pictures of the great lorry convoys still stranded in the Pennines. The Lord's debate on artificial insemination by donor, a government inquiry, our parliament. Fallos del directo. A ver. Ahora. Here's the news. A thaw is on the way, but it's frost again tonight in many parts. And direct from Manchester, we've air pictures of the great lorry convoys still stranded in the Pennines. The Lord's debate on artificial insemination by donor, a government inquiry, our parliamentary correspondent report. In the Commons, the two-day defence debate has opened. The leaders of the TUC have condemned the Cohen report. Sir Winston Churchill, the final bulletin. At the Old Bailey, Mr. Justice Donovan has begun his summing up in the Brighton conspiracy trial. The weather news is that a slow thaw is on the way. But tonight it's freezing again in many areas, and road traffic over more than half of England is still halted by snow and ice. Many villages are isolated. The standard bearer would be the Democratic Party's candidate again in 1956. The convention is proceeding on the floor and is expected to adjourn shortly. Meanwhile, here are Edward R. Murrow and Eric Severein. Stevenson's move on the vice presidency, throwing it into the open convention, was a rather unprecedented one, and it looks, I would think, at least at this moment, as perhaps a rather brilliant political move. It does a number of things. For one thing, it guarantees to the Democratic Party and their personalities at least another day of drama across the country on the television screens, the radio sets. It is designed, I would think, also to provide a contrast with the Republican convention that will open next week in San Francisco, where the vice presidential candidate is really, in effect, already settled, and there will be no real contest. And of course, Ed, it reminds the nation very sharply of this health issue and the possibility of succession by a vice president. I would think that if it's thrown out here, it would more likely mean Estes Keefe over tomorrow than anyone else, so this is certainly not for sure. I was just thinking this minute, Ed, that last fall you did a television show on your See It Now program about the history and the growing importance of the vice presidency. I don't know if you knew at the time how prescient you were going to be with that. Did you ever think it would get to the issue where tonight, with this nominee, the whole country has heard this problem stated essentially as you stated in that bueno, ya es suficiente, ¿no? Suficiente tortura. Ahora empieza a hablar. Bueno, estos son varios programas informativos de los años 50. El primero era de BBC, estos dos últimos son de la CBS, ¿no? Son programas con grandes figuras de la comunicación en Estados Unidos, pero claro, era el principio de los informativos en directo, en televisión, ¿no? Y
y esto, claro, para nuestra educación visual de 60 años después es insoportable, ¿no? Los planos, el tipo del primer noticiario mirando al papel todo el rato, claro, no había teleprompter, bueno, en los planos, insoportable, ¿no? Pero en realidad, si os fijáis, ¿qué son estos programas de televisión? ¿Qué son? Son programas de radio filmados, ¿no? Eran grandes estrellas de la radio, se pasan a la televisión, al nuevo medio y hacen lo que pueden. Había pasado antes, ¿no? Décadas antes, los primeros programas de radio, las noticias iba un señor ahí y leía el periódico, en antena, claro. Pues luego va pasando el tiempo, cada formato desarrolla su propio lenguaje, hay una serie de inventos, de avances tecnológicos que permiten adaptarse, que los medios, que en el fondo también los museos, de alguna manera somos medios de comunicación, nos adaptemos a los nuevos formatos. Entonces, ¿estamos aprovechando los museos las posibilidades de la web? Yo a veces siento y me veo un poco como estos locutores, me veo todavía haciendo cosas que son un poco del pasado. ¿Cómo llevamos el museo a la web? Bueno, Susan nos ha presentado una posibilidad que estuvo muy de moda al principio de Internet, en mediados de los años 90, que es el museo virtual, el intentar convertir la visita a la web en una experiencia inmersiva en 3 dimensiones. Tal. Claro, con lo que nos ha enseñado hoy, esto ya es otra cosa, ¿no? Es otra cosa diferente a esto que os enseño en la pantalla y realmente, bueno, parece un trabajo maravilloso el que nos enseñó Susan, pero nosotros pensamos, aún así, pensamos que para nuestros museos en concreto no tiene mucho sentido intentar llevar la experiencia de nuestra visita, por el tipo de museos que somos, no tiene sentido intentar llevarla a una pantalla plana. Entonces, volvemos. Nuestro reto es llevar el museo a la web. Reconocemos que no tenemos fórmulas mágicas, no hemos dado con la piedra filosofal, pero sí sabemos una cosa, sí tenemos una cosa muy clara. Para empezar, no es bueno intentar llevar todo el museo a la web. Una web de un museo tiene la vertiente de comunicación o divulgación de su materia, tiene la vertiente institucional, información práctica. Es demasiado complejo, es un proyecto que afecta a demasiadas personas dentro de la institución, es muy complejo. Entonces, sí tenemos claro que es mejor empezar por algo más pequeño. En nuestro caso, intentamos llevar una exposición a la web. En vez de rediseñar toda la web de los museos científicos coruñeses, que son 3 museos dentro de una misma institución, decidimos crear desde cero un microsite nuevo para una exposición. Y escogimos la exposición O asombro de Mr. Darwin, que es una exposición de producción propia, inaugurada en el año 2009 en la Casa de las Ciencias. La inauguramos como colofón del año Darwin y el objetivo de esta exposición es conseguir que el visitante pueda revivir un camino de sorprendentes descubrimientos como el de Charles Darwin. ¿Podemos hacer esto mismo en la web? Lo primero que miramos es qué hacen los demás. Y, bueno, os presento aquí cuatro exposiciones. Realmente, estos son los pantallazos de las exposiciones que capturamos cuando estábamos planteando la exposición online de Darwin. Ahora han cambiado, ¿no? Pero aquí en este primero podéis ver una cosa que ahora ya no funciona así, os quería enseñar, y es, bueno, esta era la portada. Esta portada tiene mucho que ver con el folleto que vendían o que repartían en el museo. Ojo que aquí había la gran novedad de mirar un vídeo de Darwin, pero cuando tú hacías clic en el enlace ese, te pedía que tenías que descargar el archivo de vídeo a tu ordenador, instalar Real Player, que a lo mejor pues, no lo tenías, o tal. Era un proceso complicado, ¿no? Vimos algunos detallitos como esos que no nos gustaron. Esta exposición esta otra es del Natural History Museum de San Diego, del National Museum of Australia en Canberra.
También miramos una expo online, la web de la expo de Darwin del Natural History Museum de San Diego, y en España una del Parque de las Ciencias de Granada. En todas estas webs vimos cosas que nos gustaron, pero no nos gustó la idea general. Y la idea general es el concepto de folleto electrónico. ¿Vale? Esas webs están todas planteadas como una guía de la exposición en formato online. ¿Vale? El diseño de estas webs está muy condicionado por el diseño del folleto que se hizo para repartir en el museo, o también por la imagen y la estructura de la web del museo. La experiencia de uso, en todos los casos, es una navegación poco ágil, complicada por eso de estar incrustada en la web de todo el museo, y con una integración de contenidos multimedia pobre. Os lo decía en el caso del vídeo ese, que había que descargar, instalar un reproductor, cuando pues lo suyo es, por ejemplo, subir el vídeo a YouTube e incrustarlo en la página. Esto ya hoy en día estamos todos acostumbrados. También, para ser justos, esto fue hace unos años, ¿no? Entonces, posiciones web serían del 2005, 2006, por ahí. ¿Vale? La interactividad en estas exposiciones es escasa, se reduce a clicar en un enlace, y los contenidos, hay mucho texto, hay buenos materiales escondidos, a veces unas fotos que tienen pinta de ser muy chulas, pero no puedes ampliarlas. ¿Vale? Y están estructurados de una manera con un esquema bastante rígido y, digamos, que curricular, ¿no? No tiene mucho que ver con cómo leemos en Internet un montón de cosas, ni con el aprendizaje informal, que es lo que intentamos hacer en nuestros museos. Además de mirar otras webs de exposiciones de grandes museos, miramos todo tipo de webs, ¿no? Buscando buenas webs. ¿Qué queremos decir con buenas webs? Webs que transmiten bien la esencia y las características del producto al que se refieren, ¿no? Entonces nos fijamos en cosas que hacen las webs de teléfonos móviles, de software. Esta es una web de una aplicación para iPhone, que es una, como para tener ahí tu colección de vinos, tu vinoteca personal en el iPhone, ¿no? O también nos fijamos en webs de programas de televisión, ¿no? Y ahí vimos cosas que nos gustaron más, ¿no? Y llegamos a la conclusión de decir, bueno, queremos que la web de la exposición de Darwin se parezca a la de Buenafuente, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Vale. ¿Cómo nos lo planteamos? Llevar el discurso de nuestros museos a la página web. Bueno, como os decía, nuestro discurso no es un discurso temático y académico. Somos una institución de aprendizaje informal y en nuestras exposiciones el centro, el átomo de nuestras exposiciones es el módulo interactivo, es la unidad expositiva. Allí nuestros visitantes llegan, tocan, juegan, experimentan, sienten, curiosean y van saltando de un módulo interactivo a otro. Por mucho que quisiéramos, además la experiencia nos dice que no podemos controlar el recorrido que hacen. Uno salta de aquí, de allá, uno a lo mejor solo se para en uno de cada 10 módulos. Por eso es que aunque hay un guión implícito en todas nuestras exposiciones, no tenemos un temario curricular que seguir, ni lo intentamos. También hay información en nuestros módulos, complementando la experiencia interactiva, pero es una información destinada a seguir estimulando la curiosidad y a que la gente salga del museo con más preguntas que las que tenía al entrar. No tratamos de saciar la curiosidad y, lo que os decía, al hacer la web de Darwin nos planteamos el objetivo, si el centro de nuestra exposición, si el átomo de nuestra exposición es el módulo interactivo, vamos a buscar la forma de trasladar el módulo físico a módulo online. Bueno, primera idea que tuvimos, ¿no? Cosas que nos gustan. Pues por ejemplo esta. No sé si conocéis este interactivo que lo hizo la Biblioteca y Archivo de John Fitzgerald Kennedy
para conmemorar el 40 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Es un interactivo espectacular que recrea totalmente la expedición del Apolo 11. En todas las etapas puedes ir saltando, pero puedes pasarte, no sé cuántos días duró, pero unos cuantos, puedes revivir todos los días, toda la trayectoria. Bueno, ¿alguien conocía este interactivo? ¿Puede levantar la mano? ¿Alguien lo había visto? Marcus. Viviana. Vale. 2 personas, ¿no? Nadie más. 2 personas de todos los que estamos en esta sala. Esa es la cuestión. Es una superproducción, tengo que ser sincero, nosotros lo descartamos de entrada, algo así, por falta de presupuesto, pero también por eso, porque pensamos, realmente la gente en Internet pasa tiempo viendo estas cosas, por muy valiosas y costosas que sean. Si queremos llevar el módulo interactivo a la web, nosotros lo que nos planteamos es cómo y dónde curiosea la gente en Internet, vamos a salir a buscarlos. Vamos a intentar hacer algo, pues por las restricciones que vivimos, de bajo coste y con el mayor impacto posible, y nuestras experiencias interactivas pues van a ser como nuestros módulos de los museos, explorar, despertar la curiosidad y dar al visitante elementos para que sacie la curiosidad por su cuenta. ¿Se os ocurre algo en Internet que sirva para esto? Bueno, ya respondo yo. Las redes sociales, ¿no? Redes sociales y servicios web 2.0 es donde está muchísima gente todo el día interaccionando, ¿vale? Curioseando. Entonces vamos a utilizar esos recursos, vamos a intentar montar experiencias interactivas relacionadas con nuestra exposición y en esas claves, utilizando ese tipo de servicios. Aquí en la foto podéis ver un módulo de nuestra exposición de Darwin. Es una bola del mundo gigante donde está marcado el recorrido del Beagle alrededor del mundo y al lado hay una pantalla táctil en la que hay información de cada parada que hizo Darwin en su viaje. Bien, ¿se os ocurre una manera con un servicio web 2.0 de poder hacer esto online? ¿Alguien? ¿Moderador? ¿Un cable? ¿Cómo harías esto online? ¿Se te ocurre una manera fácil, de bajo coste? ¿Con? Un blog. Bueno, podría ser un blog. ¿Más ideas? ¿No? Vale. Google Maps, ¿no? ¿Qué manera más sencilla hay de trazar un recorrido, poner unas tachuelas y información en cada parada del viaje de Darwin? Bueno, pues así lo hicimos. Y este pantallazo que veis aquí es nuestra aproximación a cómo debería ser un módulo online, a trasladar nuestros módulos del museo físico a online. Aquí queremos hacer sobre todo 3 cosas. La primera, buscar la interacción. Por eso, en este caso el interactivo, el mapa interactivo, está a todo el ancho de la pantalla, está de primero y aparte es muy intuitivo, es fácil como buscamos que sean los módulos de nuestros museos. Todo el mundo más o menos sabe manejar un Google Maps, ¿no? Pues aquí está. Lo segundo que queremos de la gente es feedback, ¿no? Por eso aquí arriba tenemos destacado, pues tenemos un me gusta, unas estrellitas para valorar, comentarios y compartir en redes sociales, ¿vale? Y lo tercero que queremos hacer es darle algo de información, lo que os decía, información para seguir estimulando la curiosidad y recursos, aquí en concreto unos enlaces para que el visitante sacie la curiosidad por sus propios medios. Esto es una prueba de diseño que habíamos hecho, por eso veis aquí un lorem ipsum. Bueno, y también entre esa información adicional hay conexiones con la exposición física y con otros recursos de la web interactiva. Alrededor de ese catálogo de módulos 2.0, como le llamábamos, podríamos decir que hemos hecho
una exposición 2.0 basada en interactividad de la web 2.0 y de redes sociales, ¿no? Tenemos un microsite muy sencillo con 3 secciones. El viaje interactivo, que es el núcleo de la exposición, que es esa colección de módulos 2.0. Luego una página de la exposición y una página de extras. Las vamos a ver ahora. La página dedicada a la exposición nos propone un recorrido visual en el que damos además información práctica y más abajo, en un segundo golpe de vista, damos también información técnica de interés para educadores, para gente de otros museos que se quieran llevar la exposición. Vale. Un detallito de navegación, ¿no? Lo que os decía, buscamos que la navegación sea ágil. Entonces, desde donde estés en este microsite, tú puedes ir a cualquiera de los módulos online, sin tener que ir específicamente a una página que sea, aquí tienes todos los módulos, no. Pasas por el menú, se despliega un menú, lo vamos a ver luego en directo, ¿no? Y te vas ahorrando pasos en la navegación, buscando esa navegación ágil. El tercer y último apartado es el de extras, que es una mediateca de recursos relacionados con la exposición y su tema. Tenemos el tráiler de la exposición, tenemos, por ejemplo, aquí podéis ver en este pantallazo un vídeo de una actividad que se hizo relacionada con la exposición, una actividad paralela, tenemos audios de conferencias, tenemos publicaciones y siempre buscamos esa buena integración de contenidos multimedia. Todo intentamos que suceda como cuando ves un vídeo incrustado en una página. Igualmente, si hay un documento, lo veremos luego, se ve incrustado, se amplía, no tienes que descargar ningún programa para verlo. Aquí comparamos un poco lo que os decía antes, el concepto folleto electrónico con la exposición 2.0, como le llamaríamos a este prototipo que hicimos con Darwin. En vez de ser una guía de la exposición, nos planteamos esta web como si fuera una aplicación web que sirva para visualizar contenidos multimedia, ya sean interactivos, vídeos, documentos, etc. El diseño de la web, en vez de estar determinado por el folleto o la imagen gráfica que tenía la propia exposición en el museo, hay detalles que nos remiten a ella, pero el diseño está marcado por las acciones que queremos que lleve a cabo el usuario, ¿vale? Buscamos una experiencia de uso intuitiva, una navegación ágil, como os decía, la buena integración de contenidos multimedia y la buena experiencia multidispositivo. Quiero decir, esta web la vais a ver muy bien en un tablet. La mayoría de los interactivos funcionan tal cual en un tablet y cuando no es así, proporcionamos automáticamente contenidos alternativos, más sencillos y tal, pero nunca te vas a encontrar con un espacio en blanco o un cubo que te dice instala el plugin de Flash. Nunca va a pasar eso en esta web. La interactividad, en vez de basarla en enlaces, la basamos en el uso de servicios web 2.0 y redes sociales, como os había dicho, para conectar ideas y personas. Los contenidos lo que intentamos hacer es reciclar los materiales y las ideas que manejamos en la exposición. Aprovechamos, eso también nos simplifica mucho el desarrollo de la web, ¿no? Algunos es trasladarlos directamente, en otros casos es trasladar la idea, como habíamos visto con el mapa. Así, en febrero de 2011 lanzamos la web mrdarwin.eu y la lanzamos en el 202 cumpleaños de Darwin. Era nuestra experiencia piloto en este campo y conseguimos lanzar un producto divulgativo autónomo que va a sobrevivir. La exposición sigue abierta, pero cuando la exposición se cierre, creemos que esto va a seguir teniendo interés y utilidad. Con esa intención lo hicimos. Y nos sirve, de momento nos sirve para promocionar la exposición, tanto para la visita como para fomentar su itinerancia, si algún museo a través de la web la conoce y se la quiere llevar, y en el pack se lleva también la web. A nivel interno conseguimos otras cosas, conseguimos que los propios técnicos en divulgación de los museos puedan crear sus materiales interactivos sin necesidad de que se los desarrolle el programador, el diseñador o la empresa externa correspondiente. Hay una serie de herramientas básicas con las que podemos hacer esto.
y además pretendimos que nos sirviera de modelo para luego crear otras exposiciones online. Es decir, manteniendo este mismo esquema, cuando queramos hacer otra exposición ya no hay que rediseñar la experiencia de uso, ya lo único que hay que hacer es cambiar los contenidos y adaptar el diseño a la imagen de la siguiente exposición. Esta oportunidad de probar con otra exposición la hemos tenido este año gracias a una ayuda del Ministerio de Ciencia, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Aquí los objetivos que nos planteamos en esta segunda experiencia fue refinar el diseño y la interfaz, añadir un abanico mayor de posibilidades de interacción. Ya no solo nos basamos en interactivos 2.0, ¿no?, sino que hemos diseñado juegos que veremos ahora, juegos en HTML5 para conseguir esa capacidad multiplataforma sin depender de plugins como Flash. A nivel interno también hemos conseguido consolidar la plataforma, que lo que mantiene la web de Darwin, tengo que reconocer que tiene algunas inestabilidades, de hecho si la visitáis vais a ver alguna cosita que no funciona. Ya hemos consolidado eso para poder tener una web multilingüe, fácil de actualizar sin ningún problema y aparte de fácil de actualizar, eso por el propio personal que hace contenidos de los museos. Y finalmente creamos una plantilla base, lo que nos da pie al siguiente paso, ¿no? El futuro es que en la versión 3 de esta experiencia nos gustaría abrirla a otros museos e instituciones culturales. Desde aquí va la oferta a quienes estáis en la sala o a quienes nos sigan por streaming. Podemos hacer una plataforma común con esto como base, incorporando las ideas que traigáis vosotros de vuestras instituciones. Y ahí queda esa propuesta. Vamos a hacer un pequeño... ¿Cómo vamos de tiempo? Aún queda, vale. Vamos a hacer un pequeño paseo por la web de Eureka. Bueno, aquí la veis. Vamos a salir. Perdón. Vale. Como os decía, el núcleo de la exposición, de nuestras exposiciones online, son los interactivos, la colección de interactivos. Tenemos aquí un slider de entrada en el que podemos ir viendo los diferentes interactivos. ¿Vale? Ahora mismo tenemos 6, van a ir creciendo a lo largo de los próximos meses. Vemos la colección de interactivos, vemos los extras, que esos son como los extras de un DVD, ¿no? Esos otros recursos sueltos que nos complementan la visita, y también la parte dedicada a la exposición física. Y aquí os voy a poner, para descansar un poquito, el tráiler de la exposición o del proyecto. ¿Podéis subir el volumen? Bueno, no es el vídeo de la ópera de Sydney que vimos ayer, pero bueno, estamos contentos. Creo que transmitimos... ¿Os apetece ir a la exposición esta después de verlo, ¿no? Un poco, o llevar a los... Creo que hemos un poco conseguido eso, e intentar también presentarlo como un proyecto, exposición física más online. Bueno, aquí está. Vamos a ir a la página de la exposición. ¿Vale? En una única página contamos todo lo que queremos contar sobre la exposición física. Tenemos un vídeo versión extendida, 2 o 3 minutos dura. Tenemos aquí a la derecha toda la información práctica de horarios, cuánto cuesta, cómo llegar,
con el mapa. A continuación, en vez de hacer una descripción curricular o temática de todas las ideas que hay, lo que hacemos es proponer un recorrido visual. Vais viendo diferentes módulos y ámbitos y espacios de la exposición y vais viendo también, como en el vídeo, una idea de las acciones de cómo puede interactuar el público dentro de la exposición. Qué buena esta. Y más abajo tenemos ya lo que os decía antes, pues esa información para profundizar. La guía de la exposición, el dossier para medios de comunicación, las imágenes en alta resolución, el cartel de la exposición y también esta ficha técnica con información ya más de cara a profesionales y todo esto. Lo que os decía antes, agilidad de navegación. A través de este menú desplegable nos movemos a un interactivo, por ejemplo este. Y aquí os enseño, como yendo más allá de usar herramientas 2.0, pues nos ha diseñado, bueno, todo esto lo hacemos con empresas, con pequeñas empresas de la tierra y una empresa que trabajan en HTML5 nos han hecho este juego de parejas, que es muy parecido a juegos de parejas, es la versión online de cosas que hacemos mucho en nuestros museos, ¿no? Entonces aquí tenemos una serie de inventos tecnológicos que están basados en copiar ideas que se ven en animales o en la naturaleza en general, ¿no? Entonces, fallo, este edificio autorrefrigerado toma ideas de un nido de termitas. Bueno, vamos a seguir haciendo. El coche biónico, yo creo que es el pez cofre. La hoja de loto es muy fácil. El tren bala está basado en el diseño del pico del pájaro carpintero, no sé si lo sabíais, y ya nos queda esta. Bueno, acabamos el juego y incorporamos aquí la posibilidad de compartir tu puntuación en Facebook o en Twitter o de volver a jugar, porque este juego hay una serie de parejas mayor que las que se ven, siempre es diferente, ¿no? Tenemos la puntuación, el tiempo, más abajo veis aquí un microartículo que tiene relación con el interactivo, otros recursos, una foto de la exposición física y un recurso online de esta web. Puedes dejar los comentarios, compartir, valorar, poner un me gusta, ¿vale? Y esto es, bueno, estáis viendo cómo funciona nuestra idea de módulo interactivo online. Por último, si visitamos la sección de extras. Bien, antes de empezar directamente en lo que va a ser la nos encontramos de entrada con una conferencia algo que tiene que ver con el título, que tiene relación con cómo nuestro cerebro inventa, ¿no? 10 minutos, vale, gracias. Entonces, bueno, una particularidad de esto es que este audio, pues lo que os decía antes, se va a ver bien aquí con este reproductor, se va a ver bien en un móvil, en un tablet no vamos a tener esos problemas. Independientemente del navegador que manejéis, de si tenéis flash o no instalado, se va a poder escuchar bien el audio y ya salta solo, cómodo. Tenemos algún vídeo que os pueda enseñar. Son vídeos, en este caso tenemos un vídeo que estaba dentro de la exposición. Documentos tiene más cosas. Tenemos, por ejemplo, la guía de la exposición. Y lo que os decía, con los documentos hacemos lo mismo que hacemos con los vídeos. Los incrustamos en página, perdón. Y sin descargar, sin instalar Adobe Acrobat ni nada que se le parezca, podemos consultar aquí pues toda la guía didáctica de la exposición, ¿no? Y esto es un servicio web 2.0 que se llama ISU, o como se diga,
y es gratuito. Cualquier museo puede conseguir en sus web esta funcionalidad del libro electrónico incrustado. Luego os doy una lista con recursos, al final hay una transparencia y copiáis de ahí el nombre y esto, ¿vale? Bueno, esto es lo que hablamos de buena integración de contenidos multimedia. También en apps, en la sección de apps de esta mediateca de recursos, tenemos aquí le llamamos eGuía, que esto es otra plataforma, no nos va a dar mucho tiempo a hablar de ella. Esto es una plataforma que creamos hace años, con otra subvención de la Xunta en este caso. Esto sí que está hecho en Flash. Y esto está en una pantalla táctil de la exposición física. En su momento la exposición salió cuando se inauguró al poco de salir el iPad, entonces hicimos una unidad didáctica sobre qué había realmente de innovación, cuál era la importancia del iPad, ¿no? Todas estas unidades didácticas tienen... Lo que es así, es el nuevo iPad, lo ha presentado... Es como un iPhone a lo grande. Todas estas unidades didácticas tienen la misma estructura. Partimos con un vídeo, hacemos, en este caso, un vídeo de las noticias de la presentación del iPad. Esta sección Hoyo Científico, que se trata de ir haciendo un camino de preguntas y respuestas sobre la cuestión. Tenemos un quiz. ¿Qué decís? A, B, Marcus. Bueno, tenemos hecha esta plataforma que nos permite crear fácilmente, nuevamente a los técnicos en creación de contenidos de los museos, nos permite crear muy fácilmente una tras otra unidad didáctica con la misma estructura y sin mucha complicación. Aquí hay una galería de fotos. Bueno, esto sería tema para otra charla, pero quería enseñároslo. Bueno, aquí están nuestras dos experiencias de exposición online. Ya para ir cerrando, lo que os quería decir es que además de estas cosas tenemos esas guías que a veces están sueltas por ahí en su propia dirección web. Tenemos otros recursos desperdigados o por nuestra web institucional, recursos interactivos hablo, ¿no? O por nuestra web institucional o por microsites como estos o simplemente están en las redes sociales en las que hemos creado los contenidos diferentes, en nuestro canal de YouTube, ¿no? Entonces, el año pasado, siendo conscientes de esto, quisimos dar un paso más allá. Y entonces creamos lo que le llamamos el eMuseo. El eMuseo es nuestra colección de recursos digitales. Es como si dijéramos la cara B de nuestra web institucional, le das la vuelta y tienes ahí solo recursos divulgativos, ¿no? Con eso, nuestros objetivos, reagrupar todos esos materiales que teníamos dispersos por webs y redes sociales, crear una plataforma abierta y participativa, ahora os enseñaré qué quiero decir con eso, y dar la capacidad de comentar y socializar nuestros contenidos, y esto, que los propios usuarios puedan aportar contenidos y también facilitarles la consulta y la descarga gratuita de nuestros materiales. Si vamos a esta web, aquí la tenemos. Bueno, veis en el menú, el contenido principal del eMuseo son recursos digitales. Todo tipo de ellos, monografías, guías, e-guías como la que acabamos de ver, exposiciones online, módulos interactivos sueltos, cuadernos, guías de exposiciones, audios, vídeos y la categoría premios, donde recogemos materiales que hemos premiado desde nuestros dos certámenes. Por ejemplo, monografías, que es uno de nuestros contenidos más tradicionales
de difusión fuera del museo, pues lo que os había enseñado antes, ¿no? La experiencia de... Tenemos un PDF con este tríptico, lo subimos a ese servicio web y lo convertimos en una publicación digital muy fácilmente. Os quería enseñar también. Vale. Lo que os decía de abrir el e-museo a la colaboración de los usuarios está caracterizado por sube un vídeo. Vale. Aquí, cualquiera que visite nuestra página nos puede proponer un vídeo que ha visto, que le parece un buen material, ya lo haya creado él o lo haya visto por ahí, y de esta manera pues intentamos involucrar a nuestra audiencia para que nos ayude a seleccionar buenas cosas de divulgación científica que hay en Internet. De momento solo está acotado a vídeos, pero bueno, hay cosas, nos han mandado cosas chulas, os quería poner una. Cuando la sonda Curiosity llegó a Marte este verano, los días anteriores, un grupo de astrónomos aficionados cogieron el vídeo de la NASA, una animación que recreaba la llegada antes de producirse, y grabaron este vídeo. Señoras e señores, a sonda Curiosity achégase a frontal de Marte. Pode ser unha chegada espectacular. Desprende a tapa de cruceiro, busca o mellor ángulo de entrada. Unha pequena desviación pode acabar coa sonda completamente calcinada. Agora, execta os contrapesos de equilibrado. Acende os retroimpulsores para axustar o ángulo de penetración. Profundiza con velocidade. Son 16.000 km por hora. Encara a atmosfera e penetra na envoltura gasosa de Marte. A aceleración medra. 3 Gs, 6 Gs, 9 Gs, o escudo térmico alcanza os 2.600 graus. Isto está incandescente, señoras e señores. ¡Que entrada! Curiosity acende de novo os retroimpulsores. Busca o camiño, volve soltar contrapesos, equilibra o centro de masas. ¡Que control, que dominio! 11 km sobre o chan e desprega o paracaídas supersónico. Impresionante regate a gravidade. Agora desprende o escudo térmico e o rover ve por vez primeira superficie. O descenso continúa. 400... Bueno, aunque esto lo grabaron este grupo de astrónomos aficionados con la colaboración de un periodista de la Radio Galega, Kiko Novoa, me parece. Sí. Y nos lo mandaron vía esto, sube tus vídeos. Y también nos dio pie, por ejemplo, para hacer una entrada en nuestro blog, en el que hacíamos referencia a esta página del museo, pues hablando sobre, o en las redes sociales también, ¿no? Bueno, ¿os imagináis que un acontecimiento científico tuviera la popularidad, la difusión que un acontecimiento deportivo? Bueno, y nos da juego desde nuestras otras webs a relacionar y hablar de estas cosas. Por último, volvemos a la presentación. Aquí os pongo estos servicios web que utilizamos, ¿no? Una de las ideas, no es exclusiva, manejamos otras líneas, pero una de las ideas potentes que manejamos es utilizar esos servicios web 2.0, muchas veces gratuitos, o hay que pagar muy poquito para poder tener unas funciones extras, para crear materiales desde los museos. Vídeos, esto creo que ya lo hacemos todos, ¿no? Subir vídeos al YouTube de nuestra institución, documentos con ese servicio ISU que os decía, fotos, tenemos nuestro canal en Flickr que te permite además añadir anotaciones interactivas sobre las fotos, mapas, servicios como Google Maps, o aquí tenemos un servicio en Galicia muy bueno que se llama Ikimap, que en la segunda versión de nuestra exposición es el que utilizamos. Tenemos líneas temporales, ¿habéis visto cómo crear líneas temporales interactivas? Un ejemplo rápido en Eureka. Esto es lo que pasa cuando usas servicios externos, ¿no? Y de bajo coste, que a veces ellos se atascan y mira qué momento, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí por si... A ver, recargando. Ahí va. Bueno, no está mal, ¿no?
cada hito, cada innovación importante en la historia de la humanidad, puedes ampliar, puedes desplazarte fácilmente, puedes ir más al detalle y ver más avances. Y esto técnicamente tiene la misma dificultad que mandar un correo por Gmail, ¿no? Subir archivo, rellenar texto, lo haces todo a través de una web. Esta gente, si estás en un ordenador de escritorio, como es el caso, me parece que se utiliza con Flash. Si estás en un dispositivo móvil, ellos han hecho su versión en HTML5 que salta automáticamente. Bueno, para instituciones como las nuestras, que con la limitación de medios que tenemos, nos es muy útil este tipo de recursos. Hay más para crear guías virtuales, hay el uso de Twitter, el uso creativo de Twitter y por ejemplo, Prezi, que quería terminar con eso, ¿no? Yo os propongo seguir este camino creativo y este ejemplo de Prezi, que no sé si lo conocéis, ¿no? No sé si alguien, bueno, quizás alguien durante estos días utilice Prezi en vez de Keynote o PowerPoint para su presentación. Mucha gente lo utiliza para presentaciones y nosotros en nuestras webs de exposiciones lo utilizamos para contar historias, ¿no? Esa es una idea que os quería invitar a seguir también, ¿no? Fijaos en herramientas que la gente utiliza para contar su vida o su película, como estas presentaciones en simposios, y pensar si esas herramientas que la gente utiliza para contar lo que hacen, las podemos usar nosotros para hacer cosas, ¿no? Este es el caso. Bueno, a mí esta presentación me parece una maravilla. Fue acompañando a una TED Talk hace 3 años. Y vamos allá. Vale. Bueno, es una presentación que habla de las metáforas, utiliza Elvis, hace ahí sus conexiones interdisciplinares, diferentes niveles de información, ¿no? Va del detalle a lo global. Bueno, aparte de que es muy espectacular, yo creo que aquí a pantalla completa no se ve tan bien. Vale, aquí sí. Relaciona con matemáticas, con filosofía, Aristóteles, Shakespeare. Bueno, es un recurso interesante que, al margen de para ilustrar presentaciones, lo podemos usar para lo que decía ayer Jasper, ¿no? Intentar contar ideas, ¿no? Implicar a la gente en contar ideas. Y por último, comentaros que en ese proceso de rediseño en el que estamos ahora, lo que estamos intentando hacer es como recoger el carrete de la caña de pescar, ¿no? En su momento empezamos a utilizar recursos por fuera, a crear nuevas webs. Con el eMuseo hemos ido agrupando todos esos recursos en la cara B de nuestra web institucional y ahora nuestro reto, aparte de tener un diseño más atractivo, una cosa más moderna, más fácil de utilizar, es combinar y relacionar esas dos caras de la web, ¿no? Lo que es la web institucional, el cómo visitarnos, y lo que es hacer nuestra misión, hacer divulgación de la ciencia a través de Internet. Y con esto termino. Muchas gracias. Es interesante conocer esta visión de cómo llegar los museos a la gente. Ahora vamos a empezar una ronda de preguntas, pero antes de nada pues me gustaría agradecer a la organización por invitarme a venir aquí. La verdad es que mi ámbito normalmente es más tecnológico, mi relación con los museos en un principio es más tangencial. Bueno, de hecho, cuando estudiaba informática, pues hice prácticas en el Museo en el Castillo de San Antón, en Coruña, que también es un museo arqueológico, y de hecho en aquel momento pues asistí a un congreso de museólogos y de bibliotecónomos, y ahí lo que cuando yo hablaba defendía un poco lo del museo virtual, me llamaban hereje y de todo, diciendo que eso de que no, que el museo tenía que tener cosas y que en Internet no se podía hacer nada de eso. Pero bueno, se ve que los tiempos cambiaron en todo y que ahora pues se entiende todo de una manera pues más global y se ve más Internet como un amigo que como un enemigo, que es algo que la verdad es que se agradece mucho. Sé que tenéis muchas preguntas pendientes. Me gustaría que, a poder ser, pues les hicieras
por lo menos intentando alternar un poco a cada una de las personas que va a venir aquí. Va a subir ahora Susan para responder también a vuestras preguntas que os quedaron pendientes de la hora de antes. E incluso recibimos alguna pregunta a través de las plataformas sociales. En ellas, por ejemplo... en ellas hay la primera pregunta que recibimos de este canal, permitidme que la plantee antes de las vuestras, es precisamente sobre un tema que a muchos seguro que os preocupa. Y es que nos hablaron de la accesibilidad. ¿Qué piensan las personas que tenemos aquí sobre la accesibilidad? A lo cual también se puede plantear otra pregunta. ¿Qué accesibilidad? ¿La accesibilidad física o la accesibilidad web? Si acaso podía dejarles un turno a cada uno de ellos. Me gustaría que Susan nos dijera, por ejemplo, cómo arreglaron ellos todos los problemas de accesibilidad física a su enorme museo, que bueno, me imagino que el gran problema que hay es recorrerlo de un sitio a otro, más que tener que subir unas escaleras. Pero después, de cara a la accesibilidad web, que nos hablara un poquito foco. Ahora bien, Susan, si nos quieres explicar un poquito cómo... ¿Tienes ya la traducción? I'm just getting a translation, sorry. ¿Se me escucha? Bien, la pregunta entonces era sobre la accesibilidad, ¿no? Física y digital. Nuestro museo se construyó en el año 65. Ay, me estoy oyendo a mí misma, qué horror. Y después, bueno, nos hicimos conscientes de la accesibilidad, de la necesidad de accesibilidad física en las galerías. En nuestra renovación, una de las prioridades era asegurar que todas las galerías, todas las partes y esquinas de las galerías fuesen accesibles en cuanto a acceso por silla de ruedas. E incluso esa entrada a través del campus del museo no era muy accesible, no era accesible anteriormente, y ahora se ha hecho una alternativa para poder pasar por todo el campus de una forma intuitiva y accesible. Esto fue una prioridad cuando se hizo la renovación de todo el museo, que pudiese accederse a todos los lugares del museo. Se ha pensado toda esta reforma con la accesibilidad en mente. En línea también es interesante, es más fácil, pero tenemos también directrices. Nuestras galerías están todas a nivel 2, hay nivel 1 y nivel 2. Utilizamos letra Arial y también un fondo blanco sin demasiado contraste, sin animación, no más de una animación por página. Los colores que puedan verse con claridad para personas daltónicas. Hay una serie de cosas básicas que nos preocupan mucho, e incluso en versiones anteriores, hicimos en los últimos años, siempre tuvimos esto como una preocupación principal. Es mucho más fácil cambiar cosas en la web que en el entorno físico, por lo menos es mucho más barato. Para solucionar la accesibilidad a vuestras aplicaciones web, por llamarlo de alguna manera. Claro, bueno, la accesibilidad en este rediseño en el que estamos embarcados ahora es una prioridad, sobre todo para la parte, digamos, institucional de la web, ¿no? Es una obligación, además, legal en nuestro caso, que toda nuestra información cumpla con los estándares de accesibilidad en todos los sentidos, ¿no? Y que sea manejable por personas con discapacidades físicas. En el tema de la interacción es muchísimo más complejo, ¿no? ¿Cómo conseguimos que estas experiencias interactivas las pueda interpretar un traductor de texto a braille? Pues si utilizamos herramientas externas y Google Maps tiene algún sistema, pues lo podremos aprovechar, si no es francamente difícil. Pero bueno, nos pasa un poco lo mismo que en el museo físico. En el museo físico pues nos hemos ido adaptando a la normativa para que los visitantes se muevan con comodidad por el museo, pero las experiencias interactivas no están diseñadas pensando en personas que tienen discapacidades. Por lo tanto, dependiendo de la discapacidad física que haya, alguna persona podrá disfrutar más o menos
de la experiencia y siempre estamos allí para ayudarles. En la web tenemos que aspirar a hacer lo mismo, claro. No sé si respondes tú un poco. Sí, sí. Otra cosa que sí quería añadir, ya no hablando de accesibilidad en este término convencional, sí hablamos de accesibilidad de una nueva manera, que es decir, lo que os he comentado una y otra vez, ¿no? Intentamos que estas exposiciones, que estos interactivos se puedan ver en el ordenador de casa, en el portátil, se puedan ver en el tablet, incluso las puedes ver en el smartphone. Otra cosa es que tenga sentido. Intentar manejar un interactivo como aquel de arrastrar una pareja sobre otra, ¿tiene sentido? No sé, pero lo puedes hacer. Y esta es nuestra visión de accesibilidad en cuanto a las experiencias interactivas. Ahora me gustaría, si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, pues sería un buen momento para plantearla, porque si no, si me dejáis a mí, yo los fusilo durante media hora preguntas, no hay problema. Las dos primeras son tanto para Susan como para Francisco. Me gustaría saber cómo se componen vuestros equipos de trabajo y las funciones de la gente que lo integra. La segunda pregunta son las estadísticas. ¿Qué seguimiento hacéis y qué impacto tienen en las acciones que desarrolláis? Y la tercera es para Francisco. Me imagino que habréis sufrido la crisis, supongo que un recorte presupuestario, como todo el mundo, sí. Y quiero saber qué impacto proporcional dentro del presupuesto global del museo tiene en el área Internet este recorte. Bien. Gracias. ¿Empieza tú, si acaso? Empiezo, sí, que tengo dos. Bueno, a ver, me decías el equipo. Tanto hablando del equipo como de esta última pregunta, tenemos una situación que hasta puede ser ventajosa, ¿no? Nosotros somos una institución con 3 museos, tiene una estructura complicada, tenemos servicios dependientes de cada museo, servicios generales. Entonces, el tema es que el equipo web, como en sí mismo, no tiene todavía una estructura dentro de la organización, ¿no? No tiene una estructura y no tiene un presupuesto asignado todavía. Entonces, los recortes, quiero decir, estamos como estábamos. La mayoría de las cosas las hemos hecho con recursos gratuitos o de muy bajo coste, y cuando hemos tenido que hacer una experiencia como estas exposiciones online, pues hemos tirado de financiación a través de ayudas, ¿no? Y esa es un poco la línea que nos planteamos seguir ahora, ¿no? Por eso, si os invito a que entréis a colaborar en que desarrollemos una plataforma de exposiciones online, tenemos que buscar una ayuda de lo que sea, vamos, del Ministerio de Ciencia, de Educación o tal. Entonces, ¿quiénes hacemos la web en concreto y las exposiciones online y tal? Pues tenemos un departamento de desarrollo de contenidos y de actividades formado por 3 personas y manejamos estos proyectos de todo tipo desde ahí, y también, claro, contamos con empresas externas para el desarrollo. A nosotros nos gusta controlar el proceso bastante. Desde la idea no esperamos, la experiencia nos dice que además en la gama, con esto de la crisis, en la gama de precios en la que nos podemos mover, no vamos a que una empresa de fuera nos venga, nos haga una consultoría para saber lo que nosotros queremos hacer. Nosotros llevamos años investigando, lo tenemos claro, estamos probando, nos podemos equivocar, pero vamos probando nuestras cosas, y para la ejecución contamos con empresas externas, siempre en vez de desarrollar una estructura interna en una institución pública, sacando plazas que dentro de 3 años ya no se necesita ese profesional, sino otra cosa. Bueno, no sé si más o menos te haces una idea de cómo funcionamos. Y por terminar, decías estadísticas. Estos son proyectos experimentales. Yo no estoy en condiciones de traer unas estadísticas ahora mismo con las que poder sacar conclusiones, porque además te digo que reconozco que nos hace falta hacer un trabajo. Uno de los trabajos que nos hace falta hacer con esto de las exposiciones online es promoción. Hemos gastado todo nuestro tiempo, nuestros recursos en crear
en crear la plataforma. A duras penas llegamos a poder crear contenidos a veces, ¿no? Y nos gustaría crear muchos más contenidos para estas exposiciones online, pero estamos empezando la línea que es promocionarlo. Lo promocionamos a través de nuestras redes sociales y de instituciones amigas, pero nuestro propósito para los próximos meses es ir a los colegios, ir a los centros educativos o aprovechar cuando vienen en visitas, ¿no? Intentar que utilicen esto como herramienta complementaria en el aula o en sus casas, los estudiantes, ¿no? Cuando hagamos eso, haremos un estudio del impacto que tenemos. Ahora mismo no es un impacto relevante. Susan, ¿qué tendrías como respuesta? ¿Tienes? Sí, tengo, por supuesto que puedo contestar. Bien, había dos preguntas, ¿no? En cuanto al equipo y las estadísticas. Tenemos un equipo muy grande de 5 personas. Hacemos todo esto con 5 personas y nos pagan bastante mal porque trabajamos en un museo, como todo el mundo. Y como le digo al webmaster, no te marches a otra empresa que te necesitamos. Y me dice, bueno, podría ganar 10 veces más. Y le decía, sí, pero por favor quédate. Son personas muy comprometidas y hacen mucho trabajo en el propio museo. Creemos en lo que hacemos y hacemos muchas cosas. Hay 5 personas, aparte de yo misma. Hay un webmaster que es fantástico, habla bastantes idiomas aparte del inglés. Habla también PHP y todo eso, HTML. No utilizamos ya Flash y no queremos saber nada de Flash, con lo cual habla todos estos idiomas el webmaster y hace un trabajo maravilloso. Después hay un diseñadora web, como decía Francisco, que me acaba de mandar los borradores de la nueva página web y le dije, bueno, pues ya en la pausa te diré algo. Es una diseñadora que hace las cosas también en el propio museo, es encantadora. 2 gestores de contenido en inglés, uno y en hebreo, y también está en contacto con todos los departamentos y también tenemos mucho apoyo de los comisarios, las comisarias y del resto del personal, porque es un proyecto que afecta a todo el museo, con lo cual, aunque solo hay 5 personas en este departamento de nuevos medios, todo el mundo está implicado en este trabajo dentro del museo para subir contenido, etc. En cuanto a estadística, hacemos Google Analytics y, bueno, tengo que decir que no estoy aquí para hacer anuncio de Google, que parece que les estoy haciendo publicidad, pero bueno, en Google Analytics sí que trabajamos con ellos y le echamos un vistazo porque queremos saber, yo misma quiero saber cuál es el número de visitas. Hablamos de millones y no os voy a tampoco ahora aburrir con esto, pero queremos saber muy bien lo que hacemos. Y también tenemos la de Museum Analytics para Facebook y Twitter y hace las estadísticas para Facebook y para Twitter, cuántos retweets se nos han hecho, etcétera, y me gusta en Facebook, lo cual es muy interesante. Más también incluso que contar las visitas. ¿Contesta esto a tus preguntas? ¿Y sabes cómo van? O sea, ¿hay personas que van al museo físicamente porque visitaron la red? ¿La página? Bueno, sí que sé. Si hay un error en la página web, por ejemplo, abrimos el 3 de enero una exposición y si hay un error y abre a las 4, ahí sabemos, el día 4, entonces sabemos cuál es el número de las personas que leen la web. Es una manera de conseguir esa información. Y a veces pues traen el papel, miran en la web y dicen, esto funciona hoy, ¿no? Esto es hoy, porque miramos en la web, no. Entonces van a la web, con lo cual pues es un poco a través de estos pequeños errores. Sabemos que cuando hay un error, pues ahí es cuando reconocemos que la gente utiliza la página web y lo hace de forma positiva. Bueno, mientras no se anima nadie, a mí me gustaría hacerle a Fuku una pregunta que espero que sepa responder, preguntándosela muy brevemente. ¿Lloverá? ¿Crees que va a llover? Nunca ha llovido sin que no escampase. Bastante tópica. ¿Cómo hacéis vosotros para plantear preguntas
para después poder dar respuestas. ¿Buscáis en Internet alguna manera de crear ese cierto diálogo con el público? No tenemos, a ver, es una cuestión que planteamos varias veces, ¿no? Hay varias ideas que están por desarrollar, ¿no? Pues, por ejemplo, desde el acuario, por hablar de cosas concretas, pues sí que manejamos la idea de hacer un foro de acuariología, cómo utilizar el conocimiento de nuestros biólogos marinos para que la gente que tiene peces en su casa, esto es fácil de hacer, hay herramientas como un foro, ¿no? Tenemos una iniciativa que lo llamamos ahora los cuadernos digitales. Son como, utilizando un motor wiki, tenemos una serie de cuadernos sobre temas de actualidad, pero ahí hay que ser sincero que es muy difícil abarcar. No tenemos personal suficiente como para estar actualizando unidades didácticas con enlaces, comprobando que funcionen los enlaces, lo que os decía en esas preguntas que planteaba, ¿no? Tú quieres ser referencia, pasa algo de actualidad científica, o pasa algo de actualidad que tiene que ver, pues, un accidente, un vertido y tal. Voy a la web de los museos científicos coruñeses que ahí me cuentan, ¿no? Me ponen la noticia y tal. Claro, no tenemos capacidad para posicionarnos como referencia de todo lo que pase, ¿no? Y tenemos mucha menos gente que un medio de comunicación, ¿no? Y probablemente, si quisiéramos atender a todo tipo de cuestiones que nos plantean, pues acabaríamos tratándolas, pues, con la misma superficialidad que, o sea, que para divulgar, se tratan en los medios. Nos queda más remedio que recurrir a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? ¿Cómo? Para divulgar ciertas cosas, para hacer de la actualidad. No, nosotros, a ver, podemos hacer esa labor de selección, que es una de las cosas que hacemos, selección de las noticias y de los reportajes más interesantes sobre un tema, ¿no? Ahora, con lo que me preguntabas, un canal para responder, para crear y responder preguntas, no, en sí, en general, no tenemos. Y es un poco difícil en nuestra situación, un poco difícil de abarcar, pero bueno, es uno de los retos que nos planteamos, ¿no? Os lo decía antes con el ejemplo aquel de la pregunta ¿qué es el ADN? Tenemos que dar respuesta. De hecho, en nuestro museo hay un pequeño apartado donde se responden a ciertas preguntas que mandan los escolares, ¿no? Pero sí que es verdad que la experiencia completa, ¿no? Bueno, aquí os soltamos ideas, vosotros os hacéis las preguntas, nosotros os las respondemos, no tenemos creado ese canal y qué más quisiéramos, ¿no? Es una muy buena idea, ¿no? Para avanzar en ella. Sí. Y en cambio, Susan, como hablaba de lo de llevar el museo, pues, en la palma de la mano, manos grandes para, según el cacharro en el que queramos acceder a los museos, me gustaría, pues, saber un poco cuál es... the small tablet, the new one. Me gustaría saber, pues, qué es lo que piensa, precisamente, ha hablado de que ellos tienen una página web que se puede acceder por internet, pero es que ahora está la moda de las aplicaciones móviles, y era un poco su punto de vista de si cree que para tener esa presencia en dispositivos es mejor recurrir a tener una página web accesible o, en cambio, desarrollar una aplicación que quizás pueda conseguir, como mínimo, un efecto de marketing, de tener un poquito más de visibilidad en los medios tradicionales para que la gente igual se anime a instalarla en su dispositivo y acceda a ella. Bueno, cuando vemos la televisión en Sky, están ahí, me recuerda esto, que están ahí con el casco escuchando. A ver, en cuanto a tu pregunta, yo creo que el museo está en la palma de la mano. No tiene tanto que ver con una estrategia de marketing, sino en poder estar ahí para establecer conversaciones. Y volvemos nuevamente al tema de la interactividad con los visitantes. Y poder contestar, poder darles también una voz en el trabajo que hacemos. Cada vez que ponemos en marcha una interfaz que tiene una posibilidad de contestar, por ejemplo, con los pergaminos, pues nos quedamos de piedra al ver cuánto tenemos que editar. Es decir, en nuestro caso siempre editamos todo, no llega nada
de información que no se edite de esas conversaciones con los usuarios. El 99% de lo que se cuenta es fabuloso, pero alguien tiene que sentarse ahí y leerlo. Y si queremos que el museo esté en la palma de la mano de alguien, lo queremos para hacer una conversación en dos sentidos, sea Facebook o sea por una aplicación específica o una interfaz específica o a través de Twitter, tenemos que responder. Yo creo que la clave de todo esto es establecer un diálogo con las personas, no un monólogo. ¿Es esto por eso queremos tener el museo en la mano? Quiero dar una pregunta semejante, pero en otro enfoque. O sea, ¿cómo estáis abordando precisamente el tema de las redes sociales? ¿Lo utilizáis más para, digamos que visibilizaros o en cambio más para escuchar? Pues vamos a ver. Sin ninguna duda, redes sociales es el canal a través del cual tenemos más suscriptores, ¿no? Pues ahora mismo tenemos, sumando el Twitter en español y en galego, 3.000 seguidores vía Twitter y otros 3.000 vía Facebook, ¿no? Por ejemplo, vías más tradicionales como la lista de correo están muy por debajo de eso, ¿no? Y es la manera en la que nuestros seguidores nos escuchan, nuestras propuestas, que las lanzamos por ahí, y también es el método por el que nos llegan más preguntas. O sea, el número de preguntas, por ejemplo, de dudas sobre información práctica de nuestras actividades, de precios y cosas de esas, nos llegan mucho más a través de redes sociales que a través de correo electrónico. Y ahí, pues es lo que hacemos, mandar nuestros mensajes, escuchar, responder y, de vez en cuando, probar a hacer alguna experiencia, intentar utilizar las redes sociales para hacer divulgación de la ciencia en sí. Tenemos algunas pequeñas experiencias también, pero yo diría que, igual que esto que os acabo de presentar hoy, tampoco son unas experiencias como presentar unos resultados o algo así. Pues si hacemos una conferencia, podemos tuitear sus contenidos, por ejemplo. Hacemos este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, a través de nuestro blog, que yo no sé si el concepto blog hoy en día también se incluye en redes sociales o no, pues a través de nuestro blog hacemos practicamos divulgación científica relacionada con la actualidad. Y todo eso se produce en nuestro blog, se mueve a través de las redes sociales, a veces conecta con la web institucional y con el e-museo. Lo que os decía antes tenemos un ecosistema de iniciativas que entre poquitas personas mantenemos como podemos y queremos darle cuerpo a todo esto, ¿no? Más que, por ejemplo, tener una actividad brutal en redes sociales, ¿no? Que no, la línea de lo que se comentaba un poco ayer, nosotros estamos ahí, sobre todo para escuchar, para probar algunas cositas, simplemente porque a veces estando ahí y usando se nos ocurren ideas de cómo hacer cosas para la web, ¿no? ¿Y qué te iba a decir de esto? Y bueno, que estamos ahí, pero nosotros sí tenemos esa idea de, como veis en la exposición, ¿no? que venir a nuestro museo en la web sea algo reposado, ¿no? Nosotros no estamos obsesionados por sacar la cabeza en ese batiburrillo que son las redes sociales en nuestras vidas, en la mayor parte de los casos, cuando tienes un número de gente relevante a la que sigues, ¿no? No estamos obsesionados por yo, atiéndeme, no. Vamos a un rollo más tranquilo. En tu presentación planteabas varias preguntas al principio. Una de ellas era lo de los contenidos que ponemos en Internet pierden valor, o sea, el hecho de que en vuestro caso ya está claro que no, porque vuestras exposiciones son diferentes presencialmente y en Internet, pero en cambio en el caso del Israel Museum podemos hacer una visita virtual del museo. ¿Cómo crees, Susan, que afecta eso a esos contenidos? ¿Pierden valor o en cambio es todo lo contrario, ganan visibilidad? This is the question that has been asked in the... Esta pregunta la llevan haciendo desde 1996, cuando los primeros museos en la conferencia de San Diego plantearon, si hacemos una página web no van a visitar el museo. Eso fue ahí, entonces. Y se empezó a investigar la cosa, y en los años 90, de vez en cuando, se planteaba la pregunta, pero ahora esta pregunta ya se ha archivado.
La respuesta es, todo lo que se haga para promover al museo cae en la categoría, aparte de acceso intelectual, educativo o turístico, es una herramienta de marketing. Funciona, la gente se gasta fortunas en marketing, en televisión, en la prensa, y quien quiera transmitir el mensaje, darle una proyección a públicos potenciales, está utilizando una herramienta. De hecho, nuestro departamento pues tiene un desplazamiento de educación a marketing, porque los de marketing nos ven a nosotros como una parte muy importante de sus actividades también. Así que la idea es que vemos que todo lo que hagamos en la página web será para compartir las colecciones y entrar en un diálogo con el público y también ser visibles para que la gente nos encuentre. Así que yo creo que sí, va a atraer más público al museo y no es simplemente darles otra experiencia. Además, según la investigación, hemos visto que esto aumenta la experiencia del museo y no reduce la visita física. Y estoy segura de que otras personas del público, por ejemplo, del el Museo Británico, tendrán experiencias parecidas. Habría que ver quién del público cree que el museo online fomenta y aumenta la visita física al museo. ¿Quién lo cree? Sí, sí. ¿Veis? Es así. ¿Hay alguien que piensa que si lo han visto en internet no van a ir al museo? ¿Es esta vuestra experiencia? Es decir, ¿pensáis que es algo negativo? No, nadie responde, con lo cual, sí, uno. Perdón, no podemos interpretar sin micrófono, tiene que utilizar micrófono porque si no, no oímos y no podemos interpretar. Sadly. Desgraciadamente, es la respuesta. I've been fielding this question for years. Me han hecho esta pregunta muchas veces y cuando me dio mucha pena fue en ICOM, un congreso con 7.000 delegados en Seúl en 2004 y había muchísimas personas del mundo de los museos y el último día hablaron del futuro del museo y en el panel había gente que trabajaba en las páginas web o en los nuevos medios, tecnologías interactivas. Era un auditorio enorme y había todo el mundo de la comunidad museística y alguien habló durante 5 minutos y dijo, no lo hagáis, no lo hagáis. La gente va a dejar de ir al museo. Esto era 2004. Y qué pena, pensé yo. Entonces, ya nos hemos planteado eso hace muchos años. Dejémosla ya. Que nadie haga esa pregunta ya, porque no procede. Y si la hacen, pues responderla rápidamente y a otra cosa. En la presentación de Susan vi unas imágenes de Second Life. La verdad es que me pasó un sudor frío. Lagarto. Esto se metió un leñazo muy rápido. Entonces, claro, ahora la duda que tengo es, a ver, sabemos que hay muchas de las cosas que hacemos en Internet que no van a superar ni el año de vida, porque son modas. Hay redes sociales que mueren en menos de un año. Entonces, mi pregunta a las dos personas de la mesa es si creen que merece la pena ese riesgo, ese apostar por la innovación, simplemente por el hecho de que en ese momento que está de moda un fenómeno, se puede aprovechar. Pero además, aunque muera, de vez en cuando acertamos en las apuestas. ¿Merece la pena tomar riesgos en los desarrollos tecnológicos para dar a conocer las experiencias de los museos? Tienes toda la razón con Second Life. Second Life alcanzó su pico en 2007, 2008 y tenía un aspecto estupendo y se murió. Descansa en paz. Y es muy retro, ¿no? Muy carroza. Sí, Second Life vino y se fue. Debería haber funcionado. Cuando diseñamos ahora la página web y queremos integrar todas las bases de datos e información y todas las redes sociales y todas las aplicaciones, las pondremos en la misma página y las integraremos en el mismo interfaz. Pero estamos dejando un espacio, estamos poniendo 4 objetivos de redes sociales: Facebook, Twitter, Pinterest y no sé cómo es la otra. Pero de momento hay 4 y sabemos que en el futuro Pinterest desaparecerá y aparecerá otra cosa, lo que sea. Pero hemos dejado espacio y simplemente es cuestión de enchufar y sacarlo si hace falta. Sabemos que algunos de estos interfaces morirán y vendrá otra cosa nueva. Ya estamos preparados a ese efecto. Eso, institucionalmente no nos subimos a todos los carros de las redes sociales, ¿no? Solo los probamos a título personal o profesional individualmente y cuando vemos que nos puede ser una buena manera para hacer cosas que no podíamos hacer sin ellas, lo utilizamos, ¿no? Pues todo
este camino creativo que os sugería de utilizar redes sociales y servicios web 2.0 no nació como una decisión intelectual muy meditada, ¿no? Nació como que yo quería meter un álbum de fotos interactivo o una barrita con una serie de miniaturas de fotos de un álbum en una página y se esperara a que pudiéramos hacer el desarrollo técnico dentro del museo para en la web del museo, tal y como estaba en aquella situación, tener una galería de fotos. Entonces mi solución fue acudir a Flickr. Entonces ahí es un poco nuestra actitud. Nosotros no es que arriesguemos, sino vemos oportunidades en el uso de cualquier red social, ¿no? Y oportunidades para incorporar nuevas funcionalidades a nuestra web. Esa es una línea que hemos trabajado y nos ha dado muchas satisfacciones y nos ha llevado, por ejemplo, pues a acabar desarrollando estas exposiciones online. Y creo que se comentó ayer, ¿no? Nosotros con estar en 2 o 3 redes sociales tenemos más que suficiente, ¿no? Estamos probando Pinterest, pero teniendo Flickr no tenemos tiempo material para hacer todo y en 2 idiomas además, ¿no? Porque recordar que muchas cosas, claro, muchas cosas las hacemos en gallego y en español y nuestro camino es hacerlas también en inglés. Son capas de complejidad, ¿no? Bueno, alguna entidad es capaz de hacer locura incluso de tener presencia en WhatsApp. En WhatsApp, no es el caso. No. Yo creo que eso ni se nos ha ocurrido. Aún menos mal. Ahora, pues, dado que se acaba el tiempo de este debate, si hay alguien en el público que tiene alguna pregunta, sería un buen momento para hacerla. So my question is mainly directed at... Mi pregunta es para Susan, pero quizás Francisco también sepa algo al respecto. Sé que habéis mencionado que no queríais ser una base de publicidad para Google, pero la forma en la que describes cómo habéis colaborado con Google sería interesante y útil. Y me preguntó si podrías hablar un poco más de la colaboración con Google. Has explicado los beneficios, pero ¿qué desafíos ha planteado? ¿Y cómo piensas, por ejemplo, en muchas de nuestras instituciones que están luchando ahora por la situación económica? No tenemos fondos para proyectos tecnológicos, etcétera. Desde luego, no al nivel de sofisticación que es capaz de hacer Google. Así que este tipo de colaboraciones con los socios tecnológicos, no solamente Google, quizás también otros, como universidades, o grupos de programación de hobby o grupos de plataformas abiertas. ¿Podrías hablarnos de los desafíos que implica este tipo de colaboraciones? ¿Y tienes algún consejo para poder entrar en este tipo de relaciones para desarrollar proyectos, pero siempre con poco presupuesto? Sí, un presupuesto muy apretado. De hecho, teníamos un presupuesto 0 para nuestros proyectos de Google. Presupuesto 0. Porque cuando quisimos contratar fuera nos ha dicho va a costar tanto, pero no tenemos un duro, le dije. Y con respecto a Google, la oficina de Google en París, la oficina cultural de Google en París, las fotografías las hicieron ellos, las fotografías de alta calidad de los pergaminos y las imágenes de Gigapixel en el proyecto de arte de Google, pues la hicieron ellos. Ellos traen el equipo y las herramientas. Y las fotografías de la galería, las del Street View, son de su mecanismo, de su equipo, sus cámaras, y los tuvieron allí una semana para registrar nuestro museo. En cuanto a la captura de imágenes, fue Google quien se encargó y ellos emplearon su tiempo y sus medios. En cuanto a preparar el material, fue toneladas de trabajo, diseñando las interfaces, recogiendo los metadatos, filtrando también 2 idiomas con los que trabajamos. Y consumió mucho tiempo. Trabajamos muchísimas horas durante varios meses, no 24 horas al día, pero pareció como si fuese. Y fue nuestro personal que hizo cosas que pensábamos que eran importantes y además teníamos una fecha límite en que teníamos que tenerlo hecho. Trabajar con la gente de Google ha sido estupendo. Hay quien piensa que son enemigos o que son malvados y que va todo lo contrario. Son una gente muy comprensiva. Tienen también una oficina en Tel Aviv con la cual trabajamos. Ahí están los programadores informáticos que son
estupendos. Aprendimos de ellos, que nuestro equipo no es tan disciplinado como el de Google, es algo que aprendimos. Para nosotros nos fue beneficioso conocer la disciplina de Google. Los ingenieros funcionaban con unas líneas de acción, lo tenían todo muy claro y aprendimos a trabajar con su mentalidad, que fue algo nuevo para nosotros. Lo más emocionante para mí fue el código, hay el code freeze, es decir, una congelación del código. 2 semanas antes hacen todas las pruebas beta y las correcciones, pero ya no se puede hacer ningún desarrollo. Es así como funcionan, son muy profesionales y eso también lo aprendimos, como hacemos el code freeze, esta congelación de código. ¿Lo habéis hecho alguna vez antes de lanzar una aplicación? La congeláis para hacer las pruebas. Asusta, de verdad. Asusta mucho porque sabemos que hay algún problema y solo nos quedan 10 días antes del lanzamiento, antes de que el departamento de medios lo lance, pero es una cosa que aprendimos de ellos, son muy buenos. Y además hacen las cosas para un museo, pero pueden después aplicarlo a 150 museos. Es decir, es también beneficioso para la comunidad museística. Creo que ha sido una experiencia muy buena. Sí, hola, yo quería preguntarle a Francisco, en ese acercamiento a la escuela, ¿no?, en que vais a ir a los colegios, a los centros, nosotros como profesores, ¿cómo podemos compartir en la web, por ejemplo, que es algo que siempre hemos echado de menos cuando íbamos al Día de la Ciencia en la calle, cuando íbamos a las visitas didácticas? ¿Cómo podemos compartir nuestra experiencia didáctica, unidades que tenemos, sugerir cuestiones desde la web? ¿Tenéis pensado ese proceso? Sí, es una de las cuestiones pensadas para el proceso de rediseño y pasa por ponernos en contacto con un grupo de profesores como podría ser tú misma, ¿no?, uno de ellos, y empezar a pensar en vías, ¿no? Pero desde luego es algo que tenemos abierto y que es otro de nuestros retos, ¿no? Ahora mismo el mecanismo que tenemos para que nos hagáis llegar propuestas o experiencias es el de las redes sociales, ¿no? O la participación, los comentarios en nuestro blog, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo es lo que hay, pero desde luego que vamos a ir mucho más allá, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yes. Soy Sanderhoff, de la Galería Nacional de Copenhague. Me gustó la pregunta sobre el proyecto de Google Art, porque nosotros también estamos en el proyecto de Google Art y hemos también oído estas premoniciones que si Google era un socio peligroso para colaborar con ellos, y en mi experiencia de trabajar con la gente de Google es como la tuya, Susan. Son súper amigables, son muy competentes y muy buena gente con quien trabajar. Y también oigo hablar sobre los posibles peligros para las instituciones del patrimonio cultural si trabajan con Google. Supongo que muchos sabréis que aquí en la Ciudad de la Cultura hay también, pues así como estamos aquí, hay otro congreso en Seattle que están enfrentándose a Google. Están probando el sistema de Google Art para ver si realmente nos está ayudando o si va a ser un problema trabajar con ellos. Y una de las cosas que me ha dado mucho que pensar para intentar hacer algo es el Google Art. Es un proyecto estupendo como escaparate, pero digamos que está todo hecho ya. No podemos tomar el contenido y utilizarlo. Solamente Google puede tener acceso a ese contenido para sus propios motivos. No se pueden descargar estas imágenes de alta resolución, no se pueden descargar los datos. Y esto en sí es quizás algo que deberíamos debatir entre nosotros y pensarlo como instituciones que manejan el patrimonio cultural. Por lo menos si compartimos con Google una serie de contenidos y datos que pertenecen al dominio público. No sé si tenéis comentarios o ideas al respecto. En cuanto a derechos de autor, de copyright, no hemos puesto en nada en Google que no tengamos ya en la página web. Es decir, tenemos más en nuestra página que en Google. Todo lo que le hemos dejado a Google ya está en dominio público y ya tiene facilidad de uso. No tenemos la misma resolución, no queremos regalar imágenes de alta resolución.
ellos protegen nuestras imágenes y realmente solo podemos ver una parte de la imagen, y a no ser que nos pasemos horas y horas y horas y sabemos hacerlo, es prácticamente imposible. No digo que sea imposible, pero es bastante difícil robar nuestras imágenes. Tuvimos un departamento entero que se dedicó a protegerlas. Es importante, evidentemente, que no esté accesible tan gratuitamente. Y en este caso pensamos con mucho cuidado en la relación y pensamos que sí que era como queríamos llevarla a cabo. Y si queremos que alguien acceda a una imagen de alta resolución, pues que venga y pague por ello. Pero ya hemos tenido y seguimos teniendo este tipo de debates. No sé qué resultado puede tener esta confrontación que ha habido con Google, este enfrentamiento. ¿Alguna pregunta? Ahí, si acaso, me gustaría comentar también que lo de la tecnología de Google para todas estas cosas no es algo que está solo atado a llegar a un acuerdo como partner con Google, sino que gente más modesta que quiera tener soluciones semejantes. Hoy en día, con un móvil con la última versión de Android, puedes sacar una fotografía en 360 grados de cualquier habitación y geoposicionarla y permitir compartirla con el mundo sin necesitar llegar a un acuerdo de grandes dimensiones, por lo que la verdad es que la tecnología cada vez la barrera es menor y podemos tener cosas que hasta el momento solo se podían permitir grandes instituciones. Sí, hola. Vamos a ver, yo quería hacer, aparte de una pregunta, una reflexión también. Llevamos, entre las jornadas de ayer y de hoy, viendo una serie de páginas web de museos, pero veo que son unas páginas web en las que aparece una información que quiere que aparezca ahí la gente que está detrás de esa página web. Yo me pregunto, pues vamos a ver, hace unos años nadie se creía, a lo mejor, o era impensable el que alguien pudiese quitar un billete de avión desde casa con una tarjeta de crédito, reservar una habitación o lo que sea. Estamos hablando de que hay problemas de recursos económicos para mantener los museos y todo. Yo me pregunto, los profesionales que quieren, por ejemplo, ir a ver el Museo de Jerusalén, ¿tendrían, a través de la página web, algún sistema de pago con una tarjeta y poder acceder a las tripas, digamos así, del museo? No solo lo que aparece en la página web, sino a la documentación interna que haya en el museo, al taller de restauración y a otra serie de salas o de habitáculos que no se pueden ver en la página web. Porque la información que dan las páginas web de los museos es muy sesgada. Yo me pregunto, yo no puedo ir a Jerusalén mañana a ir a ver pues la documentación que nos estaba enseñando Susan. ¿Hay algún sistema o se puede crear, a lo mejor Francisco nos lo puede decir, algún sistema de prepago o de pago por una tarjeta y poder acceder a la documentación que realmente nos puede interesar? Sorry, I'm just waiting to hear your question. Yeah, there's lots. Sí, hay muchos DD2MI, muchos proyectos DD2MI que están documentando, por ejemplo, manuscritos académicos y los ponen online. El objetivo del museo en el día a día es hacer accesible y gratuito, si es posible, todo el material académico y profesional. Si tomásemos algunos documentos y archivos que están guardados y no expuestos, pues la tendencia de nuestro museo es hacerlos disponibles y no cobrar. No cobraríamos por este tipo de cosas. Hay otros proyectos por el mundo adelante. Yo sé, por ejemplo, el de Europeana. Hemos colaborado con ellos. Están también en fuentes de open source para crear unos ambientes en los que se pueda colgar material de calidad académica en la web. Pero bueno, la idea de utilizar una tarjeta de crédito no es lo que quiere el museo, que el museo es un espacio para intercambio académico y de investigación. Sí vendemos algunas imágenes comerciales en la tienda y también vendemos entradas, pero como organización somos una entidad sin ánimo de lucro, con lo cual lo del pago pues no entraría en parte de nuestros planes. Pública, municipal, en este caso. Nuestra vía siempre es buscar la difusión gratuita y lo más amplia y global posible de nuestros contenidos. No exploramos vías de pago en ningún caso. Por lo único que cobramos actualmente en nuestros museos es por
por la entrada y por las proyecciones de planetario y de cine 3D. No cobramos no vendemos materiales didácticos de ningún tipo y afortunadamente ahora la política que tenemos es cualquier publicación que sacamos, dentro de que sea posible, la ponemos a vuestra disposición para consultar y para descargar libremente en nuestro e-museo. Es como funcionamos ahora y no hay prácticamente resistencia dentro de la institución a esa política. Y también nos vemos un poco obligados porque creemos que es nuestra filosofía de trabajo, nuestra misión y porque claro, las cosas las hacemos, por ejemplo, con ayudas públicas, ¿no? No nos va a dar el Ministerio una subvención para hacer una guía didáctica y luego no vamos a cobrar por ella, ¿no? Por ejemplo. Documentación. Nosotros no... Entiendo, vale, sí. No, una guía didáctica que la puedes colgar en Internet. Digo, pues Nosotros no tenemos material de... Una de las cosas del discurso de nuestros museos es que no se construye en torno al objeto, se construye en torno a las experiencias, ¿no? Entonces, lo realmente valioso de nuestros museos es venir a verlos, tocar, jugar, sentir, soñar, pensar, todas estas cosas, ¿no? No tenemos materiales de especial riqueza que requieran un acceso como creador restringido. de páginas web que eres, de museos y tal, ¿os planteasteis alguna vez con un museo privado o con una institución privada tener ese sistema para que puedan acceder a esa documentación? No, la verdad es que nunca. ¿Y es viable eso? Sistemas de micropagos son viables técnicamente, muy viables, vamos. Para proteger contenidos concretos, lo utilizan muchos medios de comunicación o para lo que sea. Técnicamente no es el problema. Tiene muchas implicaciones, claro, me imagino eso. Si tú haces un proyecto con Google para hacer una visita virtual a tu museo y a tus documentos, no sé si dentro del acuerdo con Google puede haber un tema para que haya zonas restringidas. Es que ese es en el esa problema, visita. a lo mejor. Lo desconozco porque nunca nos hemos planteado una cosa así, pero lo dudo que lo haya. No sé, Susan, que nos puede decir ahí si hay esa posibilidad de cobrar por visitas virtuales. De cobrar por visitas virtuales, ¿no? Dentro de... May I just ask you what... Me gustaría preguntarte exactamente en qué pensabas cuando hacías la pregunta. ¿Qué visión tienes tú? Vamos a ver, muchas veces hay que desplazarse a ciertos museos para trabajar en sus archivos privados para buscar una documentación en concreto. Esa documentación no está disponible en una página web. En vez de trasladarse, coger un avión, reservar un hotel y tal, que hubiese la posibilidad restringida a profesionales de poder acceder a esa documentación que no la puedes ver si no es in situ. No es el ver un cuadro que ya vemos que está colgado, no, una documentación privada, digamos, entre comillas, del museo. Si se puede acceder desde casa. Vamos a quitar la parte del pago de la ecuación. Si el museo, que tiene limitaciones de personal y de tiempo para digitalizar documentos y hacerlos disponibles, sinceramente no veo un escenario en el que se pueda hacer disponible para un investigador en particular, porque una vez que sea digitalizado, pues se podrá disponibilizar para el mundo entero. Así que creo que tradicionalmente hay investigadores que se pondrán en contacto con comisarios o conservadores para trabajar de uno a uno. Dice, oye, mira, ¿me puedes investigar esto en concreto o poder ver la colección para ver si hay esto o aquello? Y tenemos esta relación entre profesionales en cualquier museo, entre cualquier museo y otro del mundo. Si alguien dice, bueno, quiero este documento, pues hay que sacarlo del archivo, hay que digitalizarlo, o la foto de los metadatos. Pero una vez que está digitalizado, yo preferiría que ya entre en dominio público y que todo el mundo lo vea. No creo que sea viable hacer el servicio para una sola persona y luego guardarlo en el archivo y que nadie más lo vea, por lo menos como principio. Pero bueno, las cosas a lo mejor cambian. ¿Os queda alguna pregunta más que exponer?
Pues entonces a mí lo que me resta es simplemente agradeceros vuestra presencia, especialmente a los ponentes que nos pudieron ofrecer dos visiones totalmente distintas de cómo se tienen que ver los museos, y esperemos que todo esto pues anime a un debate que supongo que en los próximos años cambiará bastante, porque ahora mismo, igual que estamos hablando de museos que tienen una parte física y otra parte virtual, pues dentro de poco tendremos que ver museos que conservan precisamente la parte virtual, porque muchas de estas páginas web que incluso estuvimos viendo ahí ya no existen ahora. ¿Qué pasa con todo esto digital que se va perdiendo y todo este esfuerzo, todos esos contenidos, especialmente los colgados en las redes sociales, que están en los jardines de otros, como se decía ahí? ¿Cómo se va a hacer para poder conservar todo eso y que no se pierda? Porque es un esfuerzo en contenidos que la verdad está ahí en Internet y sería interesante poder consultarlo en el futuro. Así todo, muchas gracias por venir y espero veros en más ocasiones.